Hola jóvenes, ¿cómo están? Oigan, quiero hacer un video rápido más o menos que ayude como a terminar de hacer el amarre en todas estas interpretaciones exegéticas que hicieron para la tarea de análisis del texto de las bodas de Caná, que es un texto sumamente interesante, muy bonito, pero también complejo quizá, porque nosotros necesitamos pasar más allá de una simple lectura literal, que muchos dicen, bueno, pues es que Jesús es Dios y entonces podía convertir el agua en vino. Pero eso nos quedaríamos en un nivel completamente superficial y que no tiene nada que ver en el fondo con el texto. ¿De acuerdo? Entonces déjenme compartir la pantalla para irnos directamente más bien al texto. Ustedes ya conocen el texto, aquí está. Al tercer, ya lo conocen, no lo quiero leer, pero hay que ubicar que los textos bíblicos, chicos, están hechos en lógica bíblica, que es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una lógica narrativa, descriptiva, objetiva, etcétera. Eh, se supone, se supone que con elementos que tienen que ver exactamente con elementos históricos comprobables, etcétera. Pero la Biblia no está hecho así, la Biblia está hecho en otro nivel. Entonces, vámonos, les explico brevemente cómo está escrita la Biblia. La Biblia está escrita para su interpretación, digamos, en cuatro niveles, sobre todo la Torá, pero en la Biblia en general. La interpretación se le conoce como exégesis. Entonces, el primer nivel es el Pashat, es el nivel literal, tal cual. O sea, tú lees el texto. Entonces, una boda, está la madre, Jesús, no hay agua, no hay vino, vienen las tinajas, esa es la parte literal. La parte del Remesh es insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo, es decir, a ver, vienen las preguntas, a ver, ¿qué significará el vino? ¿Qué significará la presencia de la madre? ¿Por qué la madre le dice a Jesús no tienen vino y Jesús le responde de alguna manera como muy grosero, ¿no? ¿Qué a ti y a mi mujer? Y ni siquiera le dice, ¿qué a ti y a mi mamá? No ha llegado mi hora. Y luego las seis tinajas. Y Jesús dice, llénenlas. Y luego el maestresala, pues ¿qué nos supone que el maestresala, que era el body planner, pues que no era, no el wedding planner más bien, no era el que tenía que estar encargado, el que saber que ya no había vino, no estaba haciendo bien su chamba. ¿Qué estaba pasando ahí? Y luego finalmente el nivel más profundo es el nivel de Soth, donde está, digamos, como toda la profunda enseñanza. Se supone que cuando uno va a misa, por ejemplo, el sacerdote lee el Evangelio, que aquí estará la parte del Sod, y luego en la homilía va bordando elementos de Remesh y de Drash para más o menos darte un mensaje en el texto, pero no, podríamos juntar todas las homilías del mundo sobre un pasaje, pero siempre habría elementos mucho más profundos. Y esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios, es vista desde la fe. Y eso es el nivel del soz o el nivel del secreto. Y eso es algo que se va revelando paulatinamente a medida que uno va estudiando. Es decir, una persona que estudia estas cosas, la Biblia, nunca termina de decir, yo ahora sí ya la conozco, todos los secretos de la Biblia, nunca, porque la Biblia siempre tiene esta fuerza de irnos abriendo a niveles cada vez más profundos, que dependen mucho de los niveles de conocimiento, de los niveles espirituales, de los niveles de conciencia que va teniendo el lector. Pero bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, para tratar de hacer un análisis a nivel de Remesh, como está aquí, para dar luego el salto a nivel de Drash, usted das cuenta, por ejemplo, que una manera fácil de dividir estos es tratar de distinguir quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, qué cosas hay ahí que podemos distinguir en el pasaje y cuáles son los dichos o las frases. Entonces, por ejemplo, personajes, está la madre, ojo, no dice María, dice la madre. Está Jesús, están los sirvientes, están los discípulos de Jesús, está el maestresala, el novio, pero no se menciona la novia. Y el hecho de que no se mencione es un dato. Acciones, falta vino, la conversión del agua en vino, y es un vino de mayor calidad. El hecho de que había seis tinajas de piedra, pero hay que llenar las tinajas, hay que sacar el agua. Estaba allí la madre, ¿qué significa que estuviera allí la madre? Y Jesús y los discípulos que están allí como invitados. Hay distinto nivel de estar entre la madre y Jesús. Cosas, seis tinajas de piedra, vacías, o por lo menos no con el agua suficiente. El vino, el agua,
esto del tercer día y el tema de la boda. Y por último, estas frases, ¿no? La madre dice, no tienen vino. Jesús responde, ¿qué nos importa, mujer? Una respuesta bastante compleja, ¿no? No ha llegado mi hora. Y al final ella dice, hagan lo que él les diga. Y faltaría aquí poner lo que luego dice el maestro de sala, todo, ya manda a llamar al novio, todo mundo sirve el vino bueno al principio y ya cuando están borrachos, el vino malo. Tú lo has hecho al revés. Esos, digamos, son el primer paso para analizar más el texto. Ahora bien, vámonos a hacer un intento de drash, más a profundidad. Aquí hay un icono. Los iconos antiguos eran la manera de evangelización, completamente anacrónicos en cuanto a las características, porque bueno, en la época de Jesús no había este tipo de bodas, digamos, ¿no? Pero es una manera de representar un pasaje que era la manera como la gente recibía después el mensaje. Bueno, entonces, eh, dice ¿al tercer día de qué? Si nos vamos al texto de Juan, vamos a ver que hay una semana inaugural del ministerio de Jesús y dice al día siguiente, al tercer día. Y entonces aquí hay como polémica de decir, bueno, cuando está hablando del tercer día, estamos hablando de un día sexto o de un día séptimo. Hay quien dice, bueno, un día sexto, que es cuando Dios en el Génesis hace la creación, está prácticamente terminada, pero en el séptimo, que es el día de la plenitud, el Dios descansa. Entonces aquí pudiera decir, por eso, y cuando Jesús va a decir, no ha llegado mi hora, es que todavía no están las condiciones para que la gente entienda el proyecto y entonces Jesús va a hacer un signo en el día sexto. Muy interesante. Dice, una boda en Caná de Galilea. ¿Dónde era Galilea? Esto es importante también entenderlo. Cuando los evangelios hablan de cuestiones geográficas, no solamente están hablando de lugares como tal, sino también todo un elemento simbólico. A ver, esta es Palestina, lo que es el actual Israel. Por aquí está la Franja de Gaza, que en aquel tiempo no existía como tal. Pero Israel en la época de Jesús estaba dividida como en varias regiones. Había regiones más paganas, etcétera, como sería la región de Perea, la región de Gerasa, la Decápolis. Acuérdense que en aquel tiempo Israel estaba invadida por Roma, estaba tomada por Roma, pero también había una enorme influencia griega. Entonces Jesús desarrolla toda su vida en Galilea, en Cafarnaún, en Nazaret. Y en el sur, que es donde está Jerusalén, es donde estaba la fuerza de la religión, pero más centrada, digamos, como en la ley, el culto y el templo. Si en la región de Galilea estaba más centrada la religión judía en la parte espiritual, más centrada en la alianza que había tenido Abraham con su pueblo, Abraham con Dios, pues. Pero en la región de Judea, en la región del sur, donde está Jerusalén, aquí estaba dividida más, o estaba puesto el énfasis más en la dimensión de la ley, sobre todo el sábado, el culto, cumplir las reglas y el templo, la importancia del templo en aquel tiempo. Bueno, eh, si regresamos al texto, todo esto se da en el contexto de una boda en Caná. Entonces nos hace referencia el evangelista a la antigua alianza. Pero la antigua alianza ya se había desdibujado. O sea, era una alianza de gente que vivía su religión, pero un poco más como, no tan legalista como en la zona de Jerusalén o de Judea, pero una religión que ya no generaba vida, una religión ya medio fría. Dice, Jesús está en la boda, pero no es invitado a la boda, va a la boda, pero quien está ahí era la madre de Jesús. La madre pertenece a la boda. Jesús es invitado, o sea, es alguien que va de fuera. La madre pertenece a la boda de alguna manera. ¿Qué significa la madre? El origen de Jesús, su origen. O sea, Jesús no es que llegara al mundo y recibiera por infusión toda la información. Jesús se fue formando gracias a su madre. Aquí no mencionan al padre de alguna manera, este es otro tema, pero es como la influencia, los antecedentes de Jesús. Estaba allí Jesús en la boda, Jesús calladito, ¿no? La madre se da cuenta que falta vino. ¿Qué significa que la madre se da cuenta que falta el vino? Es decir, a ver, estamos en una boda que representa una alianza, aquí debería estar la cosa feliz, pero ya no hay vino.
ya no hay vino. Y Jesús le contesta, a ver, ¿qué nos concierne a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, Jesús como que provoca a la madre, ¿no? Le provoca a la madre. Y aquí es cuando entramos más o menos más a profundidad y tenemos, digamos, como toda la visión de dónde está esta parte de tratar de entender el drash, el escudriñar el texto, te das cuenta que aquí puede ser una pregunta provocadora, decir, a ver, madre, no hay vino, ¿qué quieres? ¿Otra vez el vino antiguo? ¿Te abres a la novedad o quieres más de lo mismo? Si quieres una religión que medio se reactive tantito, pero que a la larga, como no toca los elementos centrales y nucleares, ¿se vuelve a desdibujar o qué? Y fíjense la respuesta de la madre. La madre le dice a los sirvientes, no le dice al maestresala, no le dice al novio, a los sirvientes, a la gente sencilla y a la gente pobre, cualquier cosa que Jesús les diga, háganla. Es decir, hay una actitud de apertura de la madre. La madre confía en Jesús. Porque al final de cuentas, quien le tocaba ver lo del vino era el maestresala. Pero dice, ¿para qué le pregunto al maestresala? El maestresala está en otro canal. Mejor para qué le digo, mejor le digo a Jesús. Y Jesús le provoca con esa respuesta, la madre se abre y le dice, ok, pero le dice a los sirvientes. Y luego en el texto central, en la parte central del texto, dice, estaban colocadas ahí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos. Había 100 litros. Eran las tinajas de piedra enormes, ¿no? ¿Qué significan las piedras? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley están en piedra. Luego también en el profeta Ezequiel hay un pasaje donde dice, voy a quitar su corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. La piedra significa la frialdad. Algo que está ahí, que no se quiere mover, pero es frialdad. Y luego las piedras significan, están para las tinajas para la purificación de los judíos, pero una purificación que ya no tenía sentido. Y aparte las vasijas estaban pues prácticamente vacías, porque Jesús dice, llénenlas, cuando se supone que su función era estar vacías, llenas siempre, para que los judíos pudieran tomar esa purificación. O sea, los judíos en aquel tiempo tenían como mucha conciencia de la purificación ritual. Y luego el tema son 6. 6 en términos bíblicos significa falta de plenitud. De hecho, en el Apocalipsis, seguramente ustedes han visto que se relaciona el número 6 con el diablo, con Satanás, con el enemigo. Pero es la antesala de la plenitud, pero que te quedas ahí. Entonces, eso nos habla de que Jesús está viviendo o está enfrentando una religión vacía, fría, ritualista. Jesús, ¿qué es lo que dice? Bueno, llenen las tinajas de agua. Jesús no rompe con el judaísmo como tal. Ok, para ustedes es importante esto, llénenlas de agua, sáquenlas, le dice a los sirvientes, y llévenlo al maestresala. O sea, no dice, sírvenselo a la gente, llévenselo al maestresala. Y ellos se lo llevaron. Al probar el maestresala, el agua convertida en vino, sin saber de dónde venían, los sirvientes sí lo sabían, los sirvientes es muy interesante, lo saben pero guardan silencio, llamó al novio y le dice, oye, todo el mundo sirve el vino de calidad y tú eh, sirves el vino bueno ahora. Y al final dice el texto, los discípulos creyeron en él. ¿Qué significa todo esto, chicos? A ver, de una manera muy rápida y sencilla. Parece paradójico, de rápida y sencilla. Jesús viene, y por eso arma el evangelista esta perícopa. Perícopa es un pasaje de los evangelios, así como un hecho narrativo que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Eso es una perícopa. En esta perícopa de las bodas de Caná, el evangelista, ¿qué nos está diciendo? A ver, Jesús tiene un origen. El origen es su madre. El origen es la alianza que Dios y Abraham habían pactado. Está en ese contexto de boda. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo de todas las vicisitudes históricas que pasó el pueblo de Israel, esa alianza se había desdibujado, había perdido su fuerza. O sea, la gente seguía viviendo su religión, pero ya sin ganas. Poco lo que nos pasa en gran parte con nuestras propias experiencias religiosas, ¿no? O sea, yo veo en los cursos, sobre todo en fe y cultura, los chavos me dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Me da flojera la religión, no le encuentro sentido a la misa. Bueno, ¿cuál es el problema?
problema es que de repente la religión, la iglesia, los sacerdotes o los que somos profesores de esto, ya no transmitimos vida. Transmitimos algo vacío, algo cultural, que te tienes que bautizar, te tienes que casar, tienes que hacer tu primera comunión. Pues sí, pero para mucha gente eso ya no tiene sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Algo nuevo, completamente radical, o más de lo mismo? Entonces dices, bueno, algo nuevo, pero sin romper con él, porque Jesús no vino a romper. Es decir, esto es algo muy interesante. Jesús no dejó de ser judío. En su mentalidad, Jesús vivió el judaísmo a plenitud. Celebra la Pascua, en lo que es la última cena, ¿no? Jesús tiene una visión religiosa propia del Antiguo Testamento. Jesús conoce la Torah. Entonces, Jesús no viene a refundar una religión, eso vendrá mucho después, ya lo veremos en su momento. Pero dice, a ver, necesitamos ir al espíritu del sentido de la alianza, a la experiencia fundante. Es como cuando yo veo, por ejemplo, veo parejas, novios que están peleándose. A ver, parejas, esposos que ya se están peleando. A ver, si ya no hay amor ahí, bueno, ya. Pero si sí hay algún resabio de amor, vuelvan al primer momento. ¿Cómo se enamoraron? Vuelvan a conectar con ese momento y entonces apliquen las nuevas cosas que tienen que aplicar para reactivar su amor. O igual, ¿no? Vas tú en el cuarto, quinto, sexto semestre y dices, ya no tengo entusiasmo por mi carrera, ya no aguanto el ITESO o lo que sea. Muy bien, a ver, ¿qué fue lo que en un momento dado te metió a esto? Recupera ese primer amor, recupera esa nueva fuerza, esa nueva energía y haz las cosas de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Más bien, este es un pasaje donde se demuestra que había gente que estaba dispuesta a entender su fe, su confianza en la palabra, en la alianza, de una manera distinta. Se abrió. En este caso, aquí el personaje más importante de todo este texto es la madre, porque la madre se abre. Y entonces, cuando llevan el agua al maestresala, el maestresala, que es, digamos, el representante de la boda, el representante, el que tenía que cuidar la religión, algo parecido a lo que se le oye el papa, los obispos, los sacerdotes o las monjas, se dan cuenta, caray, aquí vuelve a haber vida, aquí vuelve a haber alegría. El vino representa en el Antiguo Testamento vida, alegría. Ahí está el cantar de los cantares. Entonces, de manera global, para no extenderme tanto, es un texto que habla de una religión que ya estaba vacía, pero que Jesús la vuelve a presentar como algo novedoso, pero que requería una apertura radical para entender otra vez una nueva propuesta de mensaje. Cuando Jesús transmite esta vida, ¿qué hacen sus discípulos? Creen en él. No por el hecho mágico de convertir agua en vino, eso es lo de menos, eso no tiene sentido, sino convertir algo que ya estaba ahí, redescubrir su valor y que eso entusiasmara otra vez a los discípulos. Ese es el mensaje central de estas bodas de Caná. Si lo aplicamos ahora, volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos en una boda, puedo yo ser la madre, ya reconozco que en este no hay vino. ¿Qué hago? ¿Me abro o sigo con más de lo mismo? Bueno, ahí les dejo la reflexión y ojalá les sirva como para completar este panorama que tienen y seguimos avanzando en el curso. Cualquier duda, chicos, ya saben, aquí estamos a sus órdenes. Cerramos aquí y terminamos de grabar